La doctora Valeria Navarro, uróloga especializada en salud masculina. Comienza con una pregunta que descoloca a cualquiera. ¿Y si el secreto para recuperar el control, el descanso y la vitalidad no estuviera en una pastilla, sino en tus propias manos durante décadas? Dice, se ha hecho creer a los hombres que el placer es solo un impulso rápido, una distracción momentánea, pero la verdad, según explica Valeria, es que dentro de ese acto íntimo existe una herramienta poderosa para sanar la próstata. Mejorar la circulación y fortalecer la confianza no se trata de magia, sino de ciencia simple, la del propio cuerpo, la que nadie enseñó a comprender. En este video, la doctora Navarro revela los 4 secretos de la masturbación consciente, que todo hombre mayor desearía haber conocido a los 30 y promete que al llegar al final, tu visión del placer, el descanso y la salud nunca volverá a ser la misma. Valeria Navarro recuerda perfectamente a uno de sus pacientes más entrañables, don Ernesto, un hombre de 68 años de Guadalajara. Llegó a su consulta una mañana nublada de marzo, con el rostro cansado y una mirada que mezclaba vergüenza y resignación. Dormía mal. Se levantaba 5 o 6 veces cada noche para ir al baño, y ya casi no salía con sus amigos por miedo a no encontrar un sanitario cerca. «Doctora, siento que mi cuerpo ya no me obedece», le dijo en voz baja, como si confesara algo prohibido. Valeria lo escuchó con atención y le explicó algo que pocos médicos se atreven a mencionar: el problema no siempre está en la próstata, sino en la desconexión con su propio cuerpo. Le habló de la simplicidad, esa palabra que se había convertido en el eje de su práctica médica. No se trataba de buscar remedios milagrosos, sino de recuperar lo básico: la respiración, el movimiento y la función natural del cuerpo. Le mostró un gráfico anatómico y le explicó cómo la eyaculación regular ayuda a liberar presión dentro de la glándula prostática, como una válvula que se abre para permitir el flujo libre. Le contó también el caso de otro paciente de Monterrey, Antonio, de 62 años, que había llegado con el mismo problema y miedo a la cirugía. En su caso, la solución fue tan simple como establecer una rutina de liberación prostática 3 veces por semana. La constancia, no la fuerza, es lo que sana, le dijo. A las 6 semanas, Antonio ya dormía de corrido y su esposa había vuelto a compartir la cama con él. Don Ernesto escuchaba sorprendido. Valeria le pidió que no pensara en la masturbación como un acto de vergüenza o culpa, sino como una práctica de higiene interna, una forma de liberar al cuerpo de su congestión. Le enseñó a hidratarse antes, a respirar profundamente y a enfocarse en la sensación de alivio más que en la prisa del placer. No se trata de cuántas veces, sino de cómo lo haces, le recalcó. «I'm made this way». Ernesto regresó distinto. Caminaba erguido. Su piel tenía mejor color y su voz sonaba viva. «Doctora, ya duermo casi toda la noche. No recuerdo la última vez que me sentí tan tranquilo», lo dijo con una sonrisa tímida, pero llena de orgullo. Valeria le respondió con un gesto de satisfacción serena, sabiendo que el cambio no vino de un fármaco, sino de la decisión del propio paciente de reconectarse con su cuerpo. Ese día, al cerrar su consultorio en el centro de Guadalajara, la doctora Navarro escribió en su cuaderno una frase que repite a menudo en sus charlas: la salud masculina no se recupera con miedo ni con pastillas, sino con conciencia y constancia, porque detrás de cada caso como el de Ernesto hay un mensaje simple, pero poderoso: el cuerpo siempre busca sanar. Solo necesita que dejemos de complicarlo. El segundo paso que la doctora Valeria Navarro explica en sus consultas es lo que ella llama el entrenamiento del control, una práctica que ha transformado la vida de muchos hombres mayores en México. Todo comenzó con un caso que recuerda bien Pedro, un hombre de 71 años de Puebla, jubilado de una fábrica de autopartes,
Había dejado de viajar, de ir al cine y hasta de visitar a sus nietos porque temía no poder controlar su vejiga. No puedo salir de casa sin pensar en el baño más cercano, le dijo con desesperación. Su mayor miedo no era la enfermedad, sino la vergüenza. Valeria le explicó que ese miedo era común, pero que la solución no estaba en los medicamentos, sino en algo mucho más simple: fortalecer los músculos que sostienen la próstata y la vejiga. Le enseñó lo que llama el método del tirón, una técnica que se practica durante la masturbación consciente. Consiste en contraer los músculos del suelo pélvico, los mismos que uno usa para detener el flujo de orina, justo antes del momento de la eyaculación. Esa contracción, mantenida por unos segundos y liberada después, actúa como un ejercicio interno que devuelve tono, fuerza y control a la zona baja del cuerpo. Pedro comenzó con desconfianza, pero Valeria insistió en que lo hiciera con constancia, no con prisa. 3 veces por semana, 5 contracciones por sesión, le indicó, y le pidió que las hiciera por la mañana, después de beber un vaso de agua. El primer mes no notó gran cambio, pero en el segundo todo cambió. Una tarde, entró a la consulta con una sonrisa que Valeria nunca olvidó. Doctora, fui a visitar a mi hijo en Veracruz y manejé 4 horas sin parar. No tuve que buscar un baño. Sentí que volví a ser yo. Ese fue el punto de inflexión. Pedro no solo había fortalecido su cuerpo, sino también su autoestima. Había recuperado la confianza de poder moverse libremente, de no depender de protectores ni de pastillas. La doctora Navarro usa su caso como ejemplo en muchas charlas porque refleja algo que ella repite siempre. El control no está en las manos de un cirujano ni en una receta médica. Está en tu propio cuerpo. Desde entonces, Valeria enseña este mismo método a muchos de sus pacientes en distintas ciudades: Guadalajara, León, Mérida. En cada caso, observa la misma transformación: hombres que llegan avergonzados y se van con la cabeza en alto. Para ella, el control urinario no es solo una función física, sino una forma de devolverle al hombre mayor la libertad que creía perdida. Y siempre le recuerda: la disciplina de hoy es la independencia de mañana. El tercer secreto que la doctora Valeria Navarro comparte con sus pacientes se centra en algo que pocos hombres han aprendido: a dominar el control del placer. No se trata solo de evitar la eyaculación rápida, sino de reeducar al cuerpo y al cerebro para recuperar la calma, la potencia y el dominio que el tiempo parece haberles quitado. Valeria lo llama la curva de la conciencia. Lo explica con sencillez: tu excitación es como una montaña. Si subes demasiado rápido, te agotas antes de llegar a la cima, pero si aprendes a subir despacio, disfrutando cada tramo, controlas el camino y llegas mucho más alto. Recuerda a Ricardo, un hombre de 58 años de la Ciudad de México que llegó a su consultorio sintiéndose derrotado. Doctora, me da vergüenza. No logro durar. Mi esposa ya no quiere intentarlo. Lo decía con la mirada clavada en el suelo. Había probado suplementos, pastillas, consejos de internet. Nada funcionaba. Su fricción no era física, sino emocional. Había perdido la confianza en sí mismo. Valeria le enseñó a entender su cuerpo desde la fisiología, no desde la culpa. Le explicó que la eyaculación precoz no es un castigo ni un defecto, sino una respuesta neurológica acelerada que puede modificarse con entrenamiento. Le propuso practicar el método 4-1 durante la masturbación consciente. Debía detenerse 4 veces antes del punto de no retorno, respirando profundamente y dejando que la excitación bajara antes de continuar. La 5ª vez, podía dejarse llevar. Durante las primeras semanas, Ricardo le escribió frustrado: siento que pierdo el ritmo, pero Valeria le respondió con calma: no estás perdiendo ritmo, estás ganando control, paciencia. No velocidade, arme después.
Regresó a consulta transformado. Ahora soy yo quien decide cuándo terminar, le dijo con orgullo. No solo había recuperado la firmeza de sus erecciones, sino también su conexión emocional con su pareja. Mi esposa me dice que ahora la abrazo distinto, que me siento más presente. Valeria sonríe cada vez que cuenta esta historia. Explica que el secreto no está en aguantar por aguantar, sino en disfrutar de la tensión sin miedo al final. Al alargar la fase de placer, el cuerpo aprende a retener sangre por más tiempo en los cuerpos cavernosos, lo que mejora la calidad de la erección de forma natural, sin químicos. La paciencia es el nuevo músculo masculino. Repite siempre. Esta práctica, además, tiene un beneficio profundo. Reduce la ansiedad. El hombre deja de vivir el encuentro íntimo como una prueba de rendimiento y lo transforma en un espacio de conexión y calma. El control verdadero no es dominar el cuerpo, sino sincronizarte con él, dice Valeria con convicción. En sus talleres en Guadalajara y León, suele mostrar ejercicios de respiración abdominal que acompañan esta práctica. Invita a los hombres a cerrar los ojos, inhalar lentamente y sentir cómo la tensión se disuelve. Cada respiración es un mensaje al sistema nervioso. Estoy en control, no hay prisa. Con el tiempo, muchos pacientes le escriben agradecidos. Algunos, como Ricardo, vuelven a disfrutar de su vida sexual después de años de frustración. Otros simplemente duermen mejor, se sienten más tranquilos, menos tensos. Todos descubren que el placer no es enemigo de la salud, sino su aliado más humano. La doctora Navarro concluye siempre este tema con una frase que deja huella: tu cuerpo no envejece por los años, sino por la desconexión. Si aprendes a escucharlo, te devuelve lo que creías perdido. Y si tú, que estás viendo este video, te sientes identificado con la historia de Ricardo o has pasado por algo parecido, quiero que escribas un número 1 en los comentarios. Ese 1 significa que estás listo para recuperar tu control, tu confianza y tu libertad, porque el primer paso para sanar no está en un medicamento, sino en reconocer que tú puedes hacerlo distinto. Hoy mismo. El cuarto y último secreto que la doctora Valeria Navarro enseña es, quizá el más olvidado de todos, la exploración del cuerpo más allá de lo genital. A este principio lo llama la reconexión del mapa del placer. Según Valeria, muchos hombres mayores pasan la vida reduciendo su sexualidad a una sola vía, el pene. Han convertido el placer en un reflejo rápido, una meta que termina siempre en el mismo punto. Dice, pero con el paso de los años, esa rutina produce el efecto contrario: insensibilidad, frustración y una pérdida progresiva de la conexión con el cuerpo. En una de sus consultas en Querétaro, Valeria atendió a Joaquín, un hombre de 65 años, viudo desde hacía 5, que había decidido volver a abrirse al amor. Llegó con una mezcla de nervios y esperanza. Doctora, siento que ya no respondo igual, no tengo el mismo deseo y me da miedo decepcionar. Valeria lo escuchó atentamente y le explicó que lo que le ocurría no era falta de potencia, sino una desconexión sensorial. Le propuso un ejercicio: dedicar 10 minutos durante su práctica íntima a explorar zonas del cuerpo que nunca había tocado con atención. El placer no está concentrado en un punto, sino repartido en toda la piel. Le explicó. Le enseñó a identificar las zonas más sensibles: el perineo, la parte interna de los muslos, el abdomen inferior, incluso la espalda y el cuello. El secreto está en la curiosidad, no en la velocidad. Cada respiración, cada roce, es un recordatorio de que sigues vivo. Joaquín siguió las indicaciones con disciplina. Durante las primeras semanas, le escribió sorprendido: doctora, no sabía que mi cuerpo aún podía sentir tanto. Me después. Regresó con un brillo distinto en los ojos. He vuelto a disfrutar de mí mismo, y eso me ha devuelto el deseo.
Lo que había cambiado no era solo su cuerpo, sino su relación con él. Ya no veía el placer como una meta, sino como una forma de presencia y autocuidado. Valeria suele contar este caso en sus charlas porque resume la esencia de su mensaje. La sexualidad en la madurez no desaparece. Se transforma si solo repites los mismos estímulos. Tu cerebro y tus nervios se habitúan, pero cuando exploras nuevas sensaciones, reactivas la red neurológica del placer. Mejoras la circulación y conservas la sensibilidad. La ciencia lo respalda. La estimulación variada activa la respuesta parasimpática, la que induce calma, bienestar y erecciones más duraderas. La doctora enseña a hacerlo con respeto y atención, sin prisa, sin culpa, sin buscar un resultado. Recomienda usar las yemas de los dedos, cambiar la presión, jugar con la temperatura y, sobre todo, respirar. La exploración es un diálogo entre tú y tu cuerpo. Dice, cuando lo escuchas, te responde. En los talleres que realiza cada mes en Ciudad de México, muchos hombres mayores se sorprenden al descubrir que el placer no se pierde con los años, sino con la rutina. Al finalizar, Valeria siempre repite una frase que resume toda su filosofía. Tu cuerpo no envejece cuando sigue siendo explorado con curiosidad. Este cuarto secreto cierra el ciclo de los pilares de la simplicidad: limpieza prostática, control muscular, dominio del placer y reconexión corporal. 4 caminos distintos que llevan al mismo destino: recuperar la libertad, la calma y la dignidad del hombre maduro. Y ahora quiero invitarte a reflexionar cuál de estos 4 secretos sientes que más necesitas aplicar en tu vida. Escríbelo en los comentarios, porque compartirlo es el primer paso para tomar acción. La doctora Valeria Navarro siempre dice que el silencio y la vergüenza son los verdaderos enemigos del bienestar masculino. Así que hoy, rompe ese silencio. El control, la salud y el placer están en tus manos. Esperando que des el primer paso, después de revelar los 4 secretos, la doctora Valeria Navarro suele detenerse un momento para hablar de algo que considera igual de importante que la técnica, la mentalidad, porque, según ella, ningún método funciona si la mente sigue atrapada en la vergüenza, el miedo o la resignación. Puedes conocer todos los ejercicios del mundo, dice con serenidad, pero si te acercas a tu cuerpo con culpa, nada cambiará. En su consulta de Guadalajara, suele ver ese patrón repetirse una y otra vez: hombres mayores que llegan con una mezcla de tristeza y desconfianza. Algunos se sienten rotos, otros simplemente cansados de no encontrar solución. Valeria les recuerda que la verdadera sanación empieza cuando dejan de tratar al placer como un enemigo. Tu cuerpo no te traiciona, solo responde a lo que siente. Si lo tratas con rechazo, se cierra. Si lo escuchas, se abre. Recuerda especialmente a un paciente llamado Raúl, de 66 años, un exprofesor de historia que había perdido toda motivación después de una cirugía prostática. Doctora, siento que ya no soy hombre, le dijo una tarde lluviosa de junio. Esa frase la marcó. Le respondió con calma Raúl: tu valor no se mide por una erección, sino por tu capacidad de reconectar contigo mismo. La salud sexual no es solo potencia, es presencia. Durante 3 meses, trabajaron en ejercicios de respiración, en rutinas de conciencia corporal y, sobre todo, en cambiar su forma de pensar. Poco a poco, Raúl volvió a sonreír. Empezó a caminar cada mañana, a cuidar su alimentación y, sobre todo, a dejar de juzgarse. Doctora, no sé si mi cuerpo está igual, pero mi mente ya no tiene miedo, le dijo al final de una consulta. Esa fue su verdadera recuperación. Valeria enseña que el cuerpo masculino envejece mejor cuando se le trata con curiosidad y respeto, no con represión o vergüenza. Por eso insiste en que cada práctica
Cada respiración y cada acto de placer consciente debe hacerse con una intención clara, la de reconectarse, no castigarse. El placer no es un lujo, dice. Es una forma de autocuidado. También advierte que los hombres mayores deben liberarse de la presión cultural de rendir o demostrar, a esa edad, lo que realmente importa no es la frecuencia, sino la calidad de la conexión. La mente tranquila libera el cuerpo. El cuerpo relajado devuelve la confianza. En sus charlas públicas en Monterrey y Mérida, Valeria repite siempre el mismo mensaje. No hay edad para disfrutar ni para sanar. Solo hay decisiones, y la primera es dejar de creer que estás roto. La aceptación es, para ella, el quinto secreto no escrito aceptar el cuerpo que tienes hoy, con amor y con paciencia, es la base de todo progreso. Así, la doctora Navarro cierra el círculo entre ciencia y conciencia, porque detrás de cada ejercicio, de cada historia, hay una invitación más profunda a volver a mirar el cuerpo no como una máquina que falla, sino como un aliado que puede sanar si le damos atención y ternura. En sus propias palabras, cuando cambias la forma de pensar sobre tu placer, cambias la forma en que tu cuerpo responde. La verdadera juventud no está en la piel, sino en la curiosidad con la que decides seguir viviendo. Al llegar al final de su explicación, la doctora Valeria Navarro siempre dedica unos minutos a hablar del cierre más importante de todos, la acción consciente, porque, como repite en cada consulta, saber no cambia nada si no haces nada. Los hombres mayores que la escuchan a menudo se quedan sorprendidos por la simplicidad de lo que propone, pero también reconocen que el verdadero reto está en atreverse a romper años de silencio, miedo y costumbre. Valeria suele contar que, después de cada video o conferencia, recibe decenas de mensajes de hombres de todo México, de Aguascalientes, de Oaxaca, de la Ciudad de México, de pequeños pueblos donde no hay urólogos, pero sí ganas de mejorar. Algunos le escriben con esperanza, otros con lágrimas. Doctora, empecé con los ejercicios. Por primera vez en años dormí 6 horas seguidas. He recuperado la confianza con mi esposa. Ya no siento vergüenza de mi cuerpo. Esos mensajes, dice, son la prueba de que la verdadera medicina está en la educación y la constancia. En su clínica de Guadalajara, Valeria tiene una pizarra donde escribe las 3 palabras que resumen toda su filosofía: simplicidad, constancia y conciencia. Explica que la salud sexual y prostática no depende de tratamientos complicados ni de cirugías costosas, sino de pequeños actos repetidos con intención. Un hombre que se reconecta con su cuerpo deja de ser un paciente y vuelve a ser protagonista de su bienestar. Ella invita a cada uno a crear su propio ritual: hidratarse, respirar, liberar tensión, ejercitar el control, explorar sin prisa. No es una rutina mecánica, es una forma de escucharte, dice con esa voz pausada que mezcla firmeza y ternura. En sus talleres semanales, cuando mira a los asistentes hombres de 55, t-shirt, incluso 80 años, nota siempre el mismo brillo en los ojos cuando comprenden algo esencial: que nunca es tarde para volver a sentirse vivos. El cuerpo recuerda, les dice, solo necesita que lo despiertes. Valeria también enfatiza que la pareja juega un papel crucial. El silencio entre dos es el peor enemigo. Afirma, muchos de sus pacientes, al empezar este proceso, redescubren la comunicación con sus esposas o compañeras. No es solo sexo, es complicidad, confianza, cariño. Repeat. La sexualidad consciente, según ella, no rejuvenece el cuerpo, rejuvenece la relación. Y para quienes no tienen pareja, su mensaje es igual de claro: tu cuerpo sigue siendo tuyo, sigue mereciendo atención y placer. No necesitas a nadie para reconectar contigo.
La doctora concluye siempre sus charlas con un llamado firme pero afectuoso. No permitas que la edad ni el miedo te definan. La medicina puede ayudarte, pero el verdadero cambio está en tus decisiones diarias. Luego mira a cámara o a su público y deja una pausa breve antes de decir: hoy sabes lo que nadie te explicó antes. Ya no puedes decir que no sabías, ahora te toca actuar. Antes de despedirse, repite el compromiso que se ha convertido en su lema personal: la libertad. El control y la paz nocturna no son un milagro, son una práctica. Si empiezas hoy, tu cuerpo te lo agradecerá mañana. Y si estás viendo este video, la doctora Valeria Navarro te invita a dejar en los comentarios un 1 si decides tomar ese primer paso. Ese número no es solo una respuesta, es una promesa contigo mismo. Porque la salud, la confianza y el descanso que mereces empiezan con una simple decisión: escucharte, cuidarte y volver a creer en tu propio cuerpo